Bueno, en el origen de la ACE tenemos que identificar primero que hay motivaciones político-financieras que se vinculan a lo que todos conocemos como son las definiciones de los organismos supranacionales para educación en muchos de nuestros países. Esa es una vertiente que está vinculada con lo que es las formas, las estrategias que definen sus documentos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se vinculan con los préstamos a cada uno de los gobiernos. Tiene que ver con una restricción presupuestal para hacer más barata la educación, el costo de la educación. Tiene que ver también con una búsqueda de un control ideológico mayor hacia los actores educativos. Aquí hay un compañero ampliamente conocido, doctor en educación, Imanol Ordorica, que ha trabajado a profundidad lo que es la educación como un espacio de disputa, que es, creo que, un elemento muy importante también para entender el origen de la ACE. Por supuesto, una poderosa razón también es el control del proceso de trabajo de los trabajadores de la educación y especialmente de los académicos en general y en el caso de la educación básica de los docentes específicamente. Esto quiere decir también que hay un elemento político atrás, que era restar liderazgo a los maestros en México. Es devaluar lo que ha sido el papel de los maestros en nuestro país, responsabilizándoles de la falta de calidad educativa. Una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es cómo un gobierno tan débil como el de Calderón, que fue impuesto a través de un fraude, bueno, ahí puede haber discrepancia, pero me parece que esto es un elemento, por lo menos es un gobierno débil, pudo imponer reformas estructurales tan radicales como la privatización de la seguridad social y la Alianza por la Calidad de la Educación. O sea, ¿qué es lo que pasó? Yo en ese sentido me parece que hay que explorar una hipótesis también que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Es decir, el movimiento democrático tiene dificultades fuertes, sindical y los movimientos políticos también, y por lo tanto permitió que esto se pudiera concretar. Bueno, ¿qué es la ACE? La ACE es un pacto hecho en exclusión para la exclusión. Como todos ustedes saben, el 15 de mayo del 2008, la presidenta vitalicia del CENTE, Esther Gordillo, y el presidente Felipe Calderón suscribieron una alianza del gobierno y los maestros del país, representados por el CENTE, por la calidad de la educación. Esta es una frase dicha por el presidente Calderón. A la firma de la alianza convocaron a empresarios, a representantes de la iglesia, académicos, a una ONG llamada Transparencia Mexicana y a los gobernadores del país. A decir de los firmantes, su objetivo principal es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional. Pero en realidad, la ACE está hecha en exclusión, pues no se consultó a los sujetos de la educación, maestros, padres de familia, estudiantes. Es un pacto entre dos grupos de poder político nacional, el de Esther Gordillo y el de Felipe Calderón, y los panistas, para avanzar en la segmentación del sistema educativo, para continuar imponiendo una lógica empresarial en la conducción educativa a partir de mantener restricciones presupuestales, incrementando el uso de los exámenes estandarizados y el peso de los resultados de esos exámenes en la definición de los contenidos educativos. Nace comprometida con las definiciones de política educativa instituidas por los organismos supranacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí no tenemos que olvidar también que en México, desde hace 15 años, estamos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene apartados específicos capitulados que afectan a la educación. Hay investigaciones amplias sobre esto,
investigadores que han tocado a profundidad el tema. Hugo es uno de ellos, el libro Viento del Norte. Eso se puede profundizar. Lo menciono porque también hay otro organismo supranacional que define políticas sin que realmente lo presente, como en el caso del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, en que hay documentos estratégicos, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y lo hace a través de sus pruebas y de las formas que tiene de inducir cambios curriculares o cambios en las políticas a partir de instrumentos como las pruebas PISA, por ejemplo. Bueno, hay un cuadro que está en la ponencia en donde se presenta cómo México ha sido uno de los países, el país más favorecido con montos y proyectos del Banco Mundial y del BID. Sí, sí está en la, pero está bastante retirado, entonces. Hay un cuadro 1. Ahí está. Uy, no sé si se ve. Bueno, como ustedes verán ahí, de todos los países, está dividido por regiones. México tiene 8 proyectos de Banco Mundial y 9 de BID, y el monto es mayor, son millones de dólares. Ustedes pueden decir no son demasiados, pero bueno, en el BID son 3.000, casi 4.000 millones de dólares, y Banco Mundial son casi 2.000. Esto está tomado de una investigación que hicieron en la Internacional de la Educación de América Latina, que la hizo un investigador de la UNAM, y donde él habla de que esto, por supuesto, no es para 5 años, esto es para la historia de los bancos, o sea, desde que se fundan hasta la actualidad. Hay otro cuadro en el que sigue. Creo que pude poner una parte. Sígale, por favor. Otro. Ay, ya no entró. Bueno, entonces si se regresa. Bueno, hay un cuadro que está en la ponencia en el que estoy elaborando, a partir de la revisión de estos dos organismos supranacionales, cuáles son los convenios de préstamos que ha otorgado Banco Mundial y BID al gobierno mexicano en materia de educación básica, de 1992 al 2005, para que ustedes tengan una idea, porque a veces parece como una abstracción. En realidad, cada uno de los programas o de las políticas que se nos están imponiendo está acompañado de programas pactados o suscritos con estos organismos. Por ejemplo, en el 2005, tenemos el número de identificación del proyecto, etcétera, se suscribe un convenio y hay un crédito para el programa de calidad en la educación. Esto es en el 2005. Y el objeto del programa es mejorar la administración de las escuelas primarias públicas a través del fortalecimiento y la ampliación del programa Escuelas de Calidad aplicado por el gobierno. Es un proyecto actualmente activo con un costo total hasta el momento de 346 millones de dólares. El proyecto tiene 3 componentes que son becas escolares, seguimiento y supervisión del programa y la elaboración de políticas de evaluación. O sea, estos son los proyectos que están atrás de programas como la Alianza por la Calidad de la Educación. Bueno, si todavía quedara duda de las determinaciones supranacionales, mencionaremos que el gobierno de Calderón y la presidenta del CENTE mostraron hasta dónde puede llegar la subordinación. Yo no sé si ustedes lo recuerden, pero a un mes de que se firmó en el 2008 la ACE, realizaron una conferencia en Washington, en la sede del Banco Mundial. La conferencia se llamó Conferencia Internacional sobre la Alianza por la Calidad Educativa en México.
O sea, fueron a hacer la conferencia allá, evidentemente lo que se buscaba no solo era el beneplácito de esos organismos, sino además, pues, conseguir créditos para poder echar a andar los proyectos. Bueno, ¿cuál es el contenido de la Alianza por la Calidad de la Educación? A decir de los firmantes, las acciones comprometidas son 5. Una es la modernización de los centros escolares, la segunda es la profesionalización de los maestros y las autoridades educativas, la tercera es el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, la cuarta es la formación integral de los alumnos para la vida del trabajo y 5, evaluar para mejorar. En realidad, en este pacto, digamos que lo que resalta es que las medidas anunciadas, las que se han instrumentado, se enfocan más en elevar la calidad de la educación, según dicen, pero son un instrumento para un mayor control del trabajo docente, con políticas que individualizan la relación laboral, refuerzan los criterios de competencia entre profesores, refuerzan los criterios de gestión empresarial de la educación. También hay un cambio en el enfoque pedagógico. Se centran en la educación por competencias, que es una forma reduccionista del proceso de enseñanza-aprendizaje, contrario a la generación de capacidades en los estudiantes para desarrollar un pensamiento analítico, crítico y creativo. Por supuesto, es una combinación de instrumentos, no es uno solo. Se refuerzan las pruebas estandarizadas como la forma de evaluar la calidad de los estudiantes, los maestros y las escuelas. Una crítica fundada a estas pruebas es la siguiente: la evaluación estandarizada se basa en desconocer las diversidades culturales, étnicas, de género y sociales de nuestros pueblos y resulta en un absurdo porque las ciencias de la educación enseñan que la evaluación educativa solo puede ser llevada adelante en el contexto propio del proceso de enseñanza-aprendizaje y por las personas directamente involucradas. O sea, las pruebas estandarizadas son totalmente externas, son pruebas ahistóricas, totalmente. Pueden hacerlas hoy, hace 20 años, 30 años, varía muy poco el contenido de los reactivos. Se puede hacer un seguimiento a partir de lo publicado en las bases de datos del propio CNDAL. Bueno, ¿cuáles son los puntos críticos de la ACE? Bueno, hay una tendencia a eliminar la obligación del Estado de otorgar derechos que tenían ganados los maestros. Este es un elemento que fue muy, no solo controvertido, sino que fue un incentivo también para las protestas y las resistencias que se dieron a nivel nacional contra la Alianza por la Calidad de la Educación. Cuando se presentaba el que los maestros estaban defendiendo privilegios, uno se preguntaba, y bueno, yo soy normalista de origen, yo fui de las que estudié después de la secundaria 3 años en la normal, somos una generación, varias generaciones en estas condiciones, y al salir teníamos el derecho a ocupar una plaza. ¿Cuál era el compromiso cuando salíamos de la Escuela Nacional de Maestros o de las normales rurales? El compromiso era que nos íbamos a ir a donde nos enviaran. Por supuesto, éramos jóvenes de 17, 18 años, estoy hablando cercano, no crean que estoy tan... y en ese momento, incluso el sistema normalista, deberíamos de revisarlo a la luz de una evaluación también a profundidad en ese sentido. Por una razón, cuando salíamos a los 17, 18 años, pues nos sentíamos dueños del mundo, no teníamos ataduras, en el sentido, si se le puede llamar así, familiares o compromisos de hijos, etc. Y estaba la gente dispuesta efectivamente a irse a donde fuera. Así era. El otro elemento que había era ser normalista genera una identidad. Por eso los maestros también se enardecieron y se indignaron en el ataque a las normales. Hay una identidad. Ser normalista es una identidad. Hay mucho en la formación de las normales, de un compromiso social
se habla mucho de la entrega, de la vocación, y lo que se generaba en ese momento era el reconocimiento de un derecho. Asumíamos que la plaza era un derecho. Yo mencioné lo del artículo 3º constitucional en el sentido de que la sociedad mandata al Estado, ese es un derecho social, mandata al Estado que otorgue educación gratuita, laica y obligatoria. Y para hacerlo, también tenía la obligación el Estado de formar a los maestros para dar ese tipo de educación. Si no, ¿quién la va a dar? O sea, ese es el sentido de que las plazas fueran entregadas automáticamente a los egresados de las escuelas públicas. Yo no estoy hablando de las normales privadas, estoy hablando de las normales públicas. Bueno, entonces, un punto crítico de la ACE fue la eliminación del Estado de cumplir con eso. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué no era mejor? ¿No son mejores los concursos de oposición? Podríamos decir que sí, aunque en la propia UNAM hay problemas con los concursos de oposición, pero, supongo que en muchos lugares, pero lo que se instrumentó con la ACE, a un año ya podemos hacer una evaluación, no fue un concurso de oposición, evidentemente. Fueron exámenes estandarizados aplicados a profesores que solicitaban una plaza, pero no eran concursos de oposición. O sea, ¿cómo se van a evaluar las habilidades para enseñar a través de una prueba estandarizada? Eso es de risa. Y bueno, también de tragedia, porque ¿qué es lo que están haciendo realmente? Bueno, el otro punto de controversia, y bueno, puedo abundar mucho, pero por el tiempo no lo voy a hacer, pero hay un seguimiento de lo que fueron los criterios, que incluso no fueron equitativos en el ámbito nacional para este concurso que le llamaron de oposición, porque había criterios diferenciados según el estado. Por ejemplo, en algunos de los estados y en el Distrito Federal se pedía tener un cierto número de años de residencia, en otros lugares era nacer en el estado para poder concursar. O sea, había criterios diferentes, adicionales a los generales, y eso estaba sancionado en las propias reglas del examen. Si uno entraba a la página electrónica se encontraba con muchas diferencias. Bueno, el otro punto crítico de la ACE es el aumento del peso de los exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados son una plaga en el mundo, no nada más entre nosotros. En Estados Unidos hay incluso resistencias muy fuertes, organizadas, de profesores a través de sus sindicatos para oponerse a la realización de los exámenes. En Canadá, en Columbia Británica, en febrero, obligaron por mandato judicial, a los maestros a aplicar los exámenes porque había un acuerdo de toda la Federación de Profesores de Columbia Británica de no aplicar los exámenes por los efectos negativos que tiene, porque les quita tiempo, porque se convierten en instrumentos